Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya es lunes y estamos en un año nuevo. Ya llegamos al año 2022. Cuando menos pensábamos, estábamos iniciando apenas el 2020 y de repente ya nos encontramos en el año 2022. Yo considero que el inicio de la pandemia ha marcado obviamente un antes y un después. Por supuesto que sí, un antes y un después. Sería imposible negar la realidad de que había un estilo de vida antes del COVID y se modificó después del COVID. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros, para empezar, el famosísimo cubrebocas? Pues para empezar, no sales tú a la calle y ves un grupo de personas que todos traen el cubrebocas, menos tú. ¿Les pasa que se siente como que fuera del lugar? Como hasta culpables, como hasta, no sé, como que fuera de contexto, si les ha llegado a suceder. A mí en lo personal sí, me siento como el bicho raro si no traigo el cubrebocas cuando voy a algún lugar. Entonces, pues sí, sí me ha pasado. Hay un antes y un después y ya nos encontramos en el año 2022. Hoy lunes 3 de enero. Y bueno, ya es tradición, es costumbre y bueno, comenzamos con nuestro tema. Y vaya tema con el que iniciamos este año. Padres que generan culpa y un sentimiento de deuda en sus hijos. ¿Conocen a alguien así o han llegado a pasar por una situación de este estilo? ¿Conocen a alguien que esté pasando por este tipo de circunstancias? O si es que usted es papá o mamá y está realizando lo que vamos a comenzar a compartir el día de hoy, pues muy posiblemente se pueda llegar a sentir identificado, pero créame que esto tiene una intención, como todos los live, de buscar siempre una forma de mejorar nuestras relaciones interpersonales. Sí. ¿A qué nos referimos principalmente con esos padres que generan un sentimiento de deuda y culpa sobre todo en los hijos? Fíjate bien. Si a ustedes se les ocurre algún ejemplo, pues compártanlo. Yo les voy a dar un ejemplo de lo primero que a mí se me viene a la mente al tocar el tema. Esas madres que dicen a sus hijos: me he sacrificado tanto por ustedes y así es como me pagan. Tanto que les he dado, tanto que me he sacrificado. Esos son algunos puntos donde los padres, especialmente, mamá, papá, tanto que se sacrifica por los hijos. Cuando déjame decirte, papá y mamá, que todo lo que dices que te partes la madre por tus hijos es un deber y una obligación tuya, que cuando decidiste tener hijos era deber completamente tuyo el proporcionarles vestido, comida, calzado y un techo sobre el cual dormir. Tanto que me he sacrificado por ustedes, perdóname, pero nadie te obligó, por decir de alguna forma, en esa situación, a tener hijos. Hasta lo disfrutaste.
Otro, porque yo te di la vida. O esas clásicas mamás que te piden dinero, 100 pesos, 200 pesos, y ya después no te lo pagan porque mamá te dio la vida. O sea, estás endeudado con ella porque te dio la vida, pues. Por eso. Porque te dio la vida, estás endeudado con mamá. Nada más por eso, ¿no? O sea, no fue porque te quiso tener. Fue porque, pues, chingado, saliste, entonces ahora me debes algo, ¿no? Como tú querías salir, pues sí, claro. Tú fuiste el que programó su nacimiento, ¿verdad? Tú fuiste el que dijo, ah, mira, tal día se me ocurre para nacer. Tal, o sea, a mí se me ocurrió gestarme en tu cuerpo, ¿no? O sea, porque soy tu madre, porque soy tu padre, porque yo te di la vida. ¿Qué otros? O sea, tanto que me he sacrificado por ustedes. Mira cómo me pagan, tan malagradecidos que son mis hijos, etcétera, etcétera. Y bueno, exacto, me debes la vida. Todavía los que se atreven a decirte, porque me debes la vida. Yo te la di, me la debes. O sea, hijo de la chingada, ¿no? Lo que sucede, bueno, ese comportamiento es más habitual en mamá que en papá. Ustedes díganme si es cierto o no. Pero este comportamiento es más habitual en mamá que en papá. Papá también lo hace, pero lo hace más mamá. No lo vamos a negar. Bueno, para todo esto déjenme decirte que obviamente los padres ven a los hijos más que hijos como una propiedad privada. Como una propiedad privada. Pero además de una propiedad privada, voy a hablar de México, el lugar donde yo vivo. En otros países donde me ven, que es en Estados Unidos, Latinoamérica, pues la verdad no sé qué tanto sea así, pero yo voy a hablar de lo que yo conozco, ¿ok? Estos padres, al menos en la cultura mexicana, y ustedes díganme si están de acuerdo o no, en la cultura mexicana, hace todavía unos años, no sé si actualmente todavía, ¿se acuerdan que todavía hace unas 2, 3 generaciones atrás, los padres tenían hijos de, pues al mayoreo, ¿se acuerdan? Hasta 10 hijos, 15 hijos, bajo la consigna de los que Dios me quiera dar, ¿no? Los que Dios me quiera dar. Y había familias donde se tenían hasta 19 hijos, ¿no? Hasta 20 hijos. Familias muy grandes. Familias muy extensas. Es más, hay gente que no termina de conocer a su familia. De tan grandes que son esas familias, pues tanto que se tenían. Y más porque papá tenía regados un chingo de chiquillos. ¿Quién sabe por dónde? ¿Quién sabe por dónde? Bueno, pues se generaba que a veces en estas familias de que se tuvo como 11 hermanos, 15 hermanos, el más joven o la más joven se chingaba. Se chingaba porque el más pequeño era el que se iba a quedar con la casa. A cambio de que el más pequeño o la más pequeña, el último pues, se iba a quedar con los padres hasta el final. Hasta que los padres fallecieran. ¿Sí han llegado a conocer ese tipo de situaciones? Donde los padres están en un contexto donde en México, al menos hablando de México,
se tiene esa cultura donde a los hijos se les cría más. A los hijos se les cría más para que se queden y no para que se vayan. Al menos en México, en muchas partes de este país, todavía se cría a los hijos más para que se queden con sus padres que para que se vayan. Los padres crían hijos dependientes de ellos. ¿Para qué? Pues para que mi hijo dependiente de mí, se quede conmigo hasta el final. Y bueno, por esto se da el famosísimo síndrome del nido vacío. Si ubican el síndrome del nido vacío, el síndrome del nido vacío es ese duelo que se da, que se otorga, que se siente porque los hijos se fueron de casa. Y es que hay familias, ustedes díganme si están de acuerdo o no, ustedes díganmelo. Porque este live está hecho por todos nosotros, tanto por el que habla, tanto por los que están escribiendo. Está hecho por todos este live. Entonces, a los hijos se les cría en esa cultura de que se queden, pero la cultura para quedarse es por ese miedo a la soledad que le tienen los padres. Entonces, yo crío un hijo para que sea dependiente de mí. Es por esto que se da el síndrome del nido vacío. Y el síndrome del nido vacío es un síndrome que se genera porque los hijos se fueron de casa. Pero lo que genera más dolor, no es tanto por el hecho de que mi hijo se fue de casa. De hecho, en México se tiene esta cultura de que si los hijos se van de casa, que sea por trabajo o porque se casaron. Si un hijo quiere independizarse por su propia cuenta, nada más porque tiene ganas de independizarse, los papás que crían a sus hijos para que se queden y no para que se vayan, usualmente los papás bombardean a los hijos con preguntas de ¿y por qué te vas? ¿Qué te hicimos? ¿Somos malos? ¿Pero por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Luego, ¿no te duele ver a tu mamá que está sufriendo porque te vas? O sea, ¿te fijas que te quieren a generar esa culpa por irte, por independizarte, por crecer? Y solamente te van a permitir irte, ya sea por trabajo o porque te casas. Entonces, el síndrome del nido vacío se da porque a mí lo que me duele no es tanto que mi hijo se vaya o que mi hija se vaya. Lo que me duele es que mi hijo está rompiendo con mis planes de estar juntos él y yo para toda la vida. Yo hice planes para que mi hijo, para que mi hija y yo estemos juntos para toda la vida. ¿Por qué? Porque ya sé que no me lleve bien con el papá, con la mamá, etc. Entonces yo hice una relación con mi hijo, con mi hija. Entonces yo hago esos planes para que nosotros estemos juntos para toda la vida. Y cuando mi hijo rompe o mi hija rompe con esos planes, pues me duele. Entonces, como que si fuese una relación de pareja dependiente,
Inmediatamente intento bombardearte, inmediatamente intento acapararte, pero también con toda una maquinaria de generarte culpa para que no te vayas. O un sentimiento de deuda en el cual yo como papá o como mamá siempre siga vigente en tu vida. Por ejemplo, hay papás, aquí sí me voy a ir más con los papás que con las mamás, en el ejemplo que voy a poner. Hay papás que no saben de qué forma... Bueno, a ver, antes de poner el ejemplo de los papás. ¿Cuál es la función de mamá y cuál es la función de papá? ¿Cuál es la función? Primero vamos a plantearnos esa pregunta. ¿Cuál es la función de una mamá y cuál es la función de un papá? ¿Cómo se imaginan que se siente un padre o una madre cuando su hijo les dice o su hija les dice: no te necesito, mamá, ya no te necesito, ya no te necesito, papá? ¿Cómo te imaginas que se siente la mamá o el papá? La función de un padre o de una madre cuando se ponen la camiseta de ser mamá o papá y se la ponen muy bien es sentirse ellos útiles para sus hijos. Si una mamá no se siente útil para sus hijos, entonces, ¿qué hace? Entonces, ¿cuál es mi función como madre? Si un padre no se siente útil para sus hijos, esos padres que quieren ser padres y que su hijo le dice: no te necesito, entonces el papá se queda: entonces, ¿qué soy? Si mi hijo o mi hija no me necesita, entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es mi función? Entonces, hazle saber esto a los papás, que se puede amar de otra manera, ¿no? Entonces, estos padres desean siempre ser útiles para sus hijos. Es porque les llena de vida, es porque les gusta, les genera placer, lo que sea. Pero quiero seguir siendo algo, y si no soy útil para ti... Y ahora sí me voy al ejemplo que quería poner hace un momento, en los papás más que en las mamás. Este ejemplo de... hay padres que no saben otra forma, de atraer a sus hijos, y lo hacen de manera económica. Es decir, saben que sus hijos van a pasar por situaciones difíciles, entonces ellos no les otorgan a sus hijos las herramientas para que ellos aprendan a sobresalir. En lugar de enseñarte a resolver, mejor yo te resuelvo económicamente. Entonces hay padres que se vuelven, digamos, necesarios, entre comillas, para sus hijos, de forma económica. No te enseño de finanzas, no te enseño a que tú te las ingenies por ti mismo, pero siempre estoy aquí y te recalco. No, pues es que sin mí no haces nada, pues es que sin mí no sirves, es que sin mí no la haces.
O cuando se acerca mi hijo y ya vienes por dinero, ¿verdad? Ya, pero el papá le genera cierto placer el saber que su hijo o su hija le sigue necesitando económicamente. Entonces, por medio de la economía, por medio del dinero, sigue siendo útil para su hijo. Entonces yo te sigo resolviendo. Mira, hijo, te compré un carro. Te lo regalé. Mira, hijo, esto. Te compré tales cosas. El hijo, no te compré, no te regalé. Es una inversión a que tu hijo sigas todavía a mi lado. Es decir, sigo comprando yo a mis hijos de manera económica para que se mantengan conmigo. Entonces hay papás que la forma, exacto, los hacen dependientes a los hijos. O sea, hay muchas formas de hacer dependiente a un hijo. Porque yo te resuelvo los problemas, porque en lugar de enseñarte, yo lo hago por ti, porque tuviste una bronca económica y en lugar de que tú lo resuelvas, yo inmediatamente acudo y pago de manera económica. Entonces el hijo se siente, entre comillas, fíjate bien, esto se disfraza. Los hijos sentirán, ay, es que mi papá es todo para mí. Ay, es que si mi papá, ¿yo qué haría? Ay, es que si tan bueno que es mi viejo, tan bueno que es mi padre, tan bueno. Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque a ti, cabrón, te vuelvo dependiente de mí porque yo te voy a seguir solventando. Y a veces, cuando hasta les eligen la carrera a los hijos, a veces hasta los eligen en una carrera donde los hijos son incompetentes, que no tienen la habilidad, para que el hijo, obviamente esto es un proceso inconsciente, para que el hijo esté en un trabajo donde no le guste, donde al hijo lo vuelven de alguna forma inepto y digamos no con tantas herramientas, no siempre hay, cuando siempre hay alguien que te va a resolver, cuando siempre hay alguien que te va a resolver, a los hijos le hacen una vida muy cómoda. Aunque los papás se quejen de que sus hijos llevan una vida cómoda aún en la adultez, porque hay padres que hasta cuando sus hijos están ya casados, los padres acuden al rescate de los hijos. Acuden al rescate de los hijos. Y hasta la nuera, no hombre, hasta la nuera la hacen dependiente de ellos, ¿no? Porque hay padres que se meten en la relación de sus hijos. A ver, hijo, yo te resolví esto. A ver, ¿y cómo le haces con tus finanzas? A ver, te compré un carro, ¿ya le pusiste gasolina? Y se sienten con tanto derecho, que hasta sienten que como ellos pagan, como ellos dan dinero, pues ellos tienen derecho de opinar en la vida de la relación de pareja. Yo estoy manteniendo tu relación de pareja y como yo pago, obviamente tengo mi derecho a opinar de cómo llevas tu relación. ¿Les ha tocado conocer a gente así? ¿De ese estilo? Que hace este tipo de que genera este tipo de circunstancias, de situaciones, de momentos. Y bueno, el hijo o la hija que es económicamente dependiente, pues ¿qué es lo que hace? No le queda otra más que aguantarse, porque mi papá es el que está pagando. Le resuelven la vida, exacto. Le resuelven la vida a sus hijos y se sienten con derecho de meterse en la vida marital de su hijo. Tanto que hasta la nuera la quieren mandar. De hecho, a la nuera, lejos de verla como nuera, la comienzan a ver también como una hija adoptiva. Como que si fuese la esposa, como que si fuese la hermanita de su hijo. Y pues yo los mantengo a los dos, ¿no? Bueno, entonces en este tipo de situaciones,
Como les mencioné hace un momento, el síndrome del nido vacío no se genera porque el hijo se fue o porque la hija se fue, sino porque mi hija está arruinando con mis planes de estar juntos para toda la vida. Y de hecho hay suegros que quieren tener a su hijo y a sus nueras o a sus yernos ahí y a los padres no les importa tenerlos hasta mantener hasta el amante del yerno con tal de estar ahí todos juntos, ¿no? Estar ahí todos juntos. Entonces, al menos lo que yo he conocido en una parte de la cultura mexicana es que para los padres les es difícil soltar a los hijos por muchos motivos, pero entre ellos, uno, veo a mis hijos lejos de verlos como hijos, los veo como una propiedad privada. Son de mi pertenencia. Mis hijos me pertenecen. Son objetos en los cuales he generado una gran descarga afectiva y como son mis hijos, me refugio en ellos para encubrir mi miedo a la soledad. En muchas ocasiones la percepción que se tiene de la soledad es una percepción totalmente maligna. Y sí, alguien me está diciendo, y justificas diciendo que es para que la familia debe de estar unida, exactamente, como muéganos. Entonces, es una forma de encubrir su miedo, justificando su actuar con la leyenda de para que la familia esté unida. Y bueno, no hay nada más bonito que una familia unida. Yo me protejo con la familia unida, lo utilizo como escudo para seguir argumentando mis miedos. Y lo que deseo es tener a alguien para toda la vida. Les voy a comentar algo que posiblemente me van a linchar por la forma en cómo lo voy a decir. Pero quiero que sean ustedes los que me digan si están de acuerdo en lo siguiente o no. Yo estoy en total desacuerdo de lo siguiente. Yo no estoy del todo de acuerdo en que los hijos cuiden a sus padres de viejos. Línchenme. Déjenme decirles por qué. El que lo quiere hacer por iniciativa propia, por supuesto que es más que válido y más que nada el amor a los padres. Cuando se hace por amor, estoy totalmente de acuerdo. Pero hay ocasiones en las que esta acción se hace más por obligación que por amor. Y me ha tocado ver hijos e hijas frustradas porque no pueden hacer su vida a causa de que tienen que estar ahí por algún sentimiento de culpa que generaron los padres en ellos y están ahí cuidando a sus padres de malas. Me ha tocado ver en hospitales hijos que están acompañando a sus padres casi hasta en su lecho de muerte, y estos hijos pareciera que están ahí como que por la fuerza, más por el sentimiento de culpa y de deuda que por amor. Que por amor. Me ha tocado ver eso. Cuando ves que unos padres se comportaron a la altura, que amaron a sus hijos, que les dieron libertad, que los criaron con amor, los hijos solitos van y se hacen cargo de sus padres porque a ellos les nace y no porque los obligan.
que es muy triste ver esa escena de un hijo que está enojado cuidando a su padre en su lecho de muerte porque se llevan mal. Es muy triste ver esa escena. Es muy triste. Pero cuando ves que los hijos están por amor a sus padres, porque los quieren, porque se portaron siempre a la altura con ellos, inmediatamente se nota el comportamiento de que estos hijos están ahí por amor y dicen, yo estoy aquí porque eres mi papá, porque eres mi mamá. Aquí te va. ¿Por qué estoy en desacuerdo de que los hijos se la pasen cuidando a sus padres de viejos? Es mi forma de pensar y ustedes, cada quien tiene la suya. Y yo voy a argumentar el por qué lo digo. Yo voy a argumentar el por qué lo digo. Piensa tú en ti en este momento de tu vida. En este momento de tu vida. Piensa en lo que consumes. Piensa en el ejercicio que haces o en el ejercicio que no haces. Piensa en eso. Si no haces ejercicio, no llevas una dieta balanceada, si te la pasas fumando, si te la pasas tomando alcohol, drogas y esto, tú solito estás atentando contra tu salud. Tú solito estás atentando contra tu salud. Si no te cuidas. Y quieres que después, cuando ya estés viejo y tengas todos esos padecimientos por complicaciones de cosas que tú debiste de haber cuidado, y quieres que tus hijos las cuiden por ti, eso es ser un desgraciado. Ven, hijo, ven y cuida por mí las cosas que yo no cuidé. Las cosas que fueron mi responsabilidad y que yo no quise cuidar. No suena nada justo para nuestros hijos. Es por eso que en este momento yo te diría a ti, en este momento de tu vida, cuida de ti, cuida de tu cuerpo, para que cuando estés viejo, tu cuerpo cuide de ti y no tengas la necesidad de estar chantajeando a tus hijos para que te estén cuidando lo que tú no quisiste cuidar. Lo que tú no quisiste cuidar. Eso te corresponde a ti. A ti te corresponde cuidar tu cuerpo, tu salud. A ti te corresponde cuidar tu dieta, tu alimentación, tu cuerpo. Pero si tú después por estos malos hábitos le exiges a tus hijos que cuiden la enfermedad que ni tú quisiste cuidar, eso es ser un desgraciado. Qué poca madre, y perdóname, pero qué poca madre que tú no quieras cuidar la enfermedad que a ti te correspondió por no cuidarte y quieras poner a tus hijos a que cuiden tu irresponsabilidad. Qué poca madre. Por aquí una persona puso, no se llega a la vejez por malos hábitos. Obviamente que no, güey.
Pero hay formas de llegar a la vejez también, ¿no? Y yo estoy hablando de cuando, perdóname, pero yo conozco personas ancianas en excelentes condiciones físicas porque siempre se cuidaron. Obviamente vamos a descartar cuando se trata de un accidente, que una persona ya no pudo caminar, o un deterioro cognitivo, ¿no? O un deterioro neurológico también. Obviamente eso lo vamos a descartar. Pero cuando es por enfermedades que se pudieron prevenir, ahí sí, no me vas a debatir. Cuando es por enfermedades que puedes prevenir, la diabetes, la hipertensión, que te suba el colesterol, todo esto, enfermedades que se pueden prevenir. Estoy hablando de eso. Aquí alguien me puso, a la vejez no se llega por malos hábitos. No, cabrón, no te estoy hablando de eso. Alguien se atrevió a poner aquí, a la vejez no se llega por malos hábitos. Pues no, pendejo, claro que no. Yo me estoy refiriendo de qué formas se llega a la vejez. ¿De qué forma se llega a la vejez? Cuando llegas a la vejez y llegas en muy mal estado por enfermedades que pudiste haber cuidado, ahí sí, qué poca madre. Que quieras que tus hijos los cuiden por ti. Cuando se trata, obviamente, de situaciones donde obviamente no son enfermedades que se pudieron haber prevenido, pues obviamente a huevo. Claro. A esto es a lo que me refiero. Pero van implícito más cosas. Es por situaciones en que este miedo patológico a la soledad, hace que los padres tengan un comportamiento donde generen un sentimiento de culpa y de deuda en sus hijos para que se queden. A esto, si nos basamos a las estructuras clínicas de Lacan, a esto lo llamaremos que es parte de una estructura perversa. Es parte de una estructura perversa, porque yo ya sé lo que tengo que cuidar, yo ya sé lo que tengo que hacer, pero, y es más, si ya sé que tengo que tratar mi miedo a la soledad, porque en este miedo a la soledad, prefiero mejor llevarme a mis hijos, porque no quiero estar solito, no quiero estar solita. Entonces prefiero mejor, ¿qué hago? Generar culpa en mis hijos para que me acompañen hasta el final. Y es que hay que tener en consideración lo siguiente. Es mejor, ustedes díganme, es mejor motivar a los hijos a que se queden que asustar o reprimir a los hijos por no quedarse. Y es que existen padres que sabrá Dios, yo que soy ateo, cómo habrán tratado a sus hijos que necesitan, no sé, extorsionarlos, que necesitan manipularlos, que necesitan, generarles culpa para que se queden.
cuando yo necesito sobornarte para que te quedes, yo considero que ya desde ahí te das como que cierta noción que no confías en el amor que le diste a tus hijos. Y desde ahí tú ya necesitas seguir generando culpa en ellos para mantenerte acompañado. Entonces, padres, yo les otorgo la siguiente sugerencia y recomendación, no consejo. Es mejor motivar a tus hijos mediante el amor a que se queden que mediante sobornos, extorsiones y sentimiento de culpa y de deuda. Es mucho mejor motivar que extorsionar. Porque de alguna forma, cuando se genera un sentimiento de culpa en el hijo para que se quede, eso es una forma de extorsión. Es una forma de extorsionar a los hijos. Son modos. Eso es un crimen. Extorsionar es un crimen y esto es una forma de extorsionar a los hijos. Es preferible que los hijos se queden por motivación a causa del amor que por una extorsión. Es importante que las personas tengamos en consideración que es lo que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Es importante saber qué es lo que tenemos que trabajar porque, a ver, ¿por qué necesito generarle culpa a mi hijo para que se quede? Esos padres que todo le quieren resolver a los hijos. En una ocasión, hace tiempo, fíjate bien, hace tiempo, recuerdo muy bien que conocí a una chica de 17 años. Mi consultorio se encuentra en el centro de Tepic, Nayarit. Tepic, Nayarit es una ciudad pequeña. Somos alrededor de 500,000 habitantes aproximadamente. Somos una ciudad pequeña. Es diversa, pero a escala. Entonces, en esta ciudad pequeña, el centro, todos los camiones, microbuses, transporte público, en la colonia donde tú tomes el transporte público, donde tú lo tomes, todos los transportes públicos, todos, vienen al centro de Tepic. No hay ninguno que no. Todos vienen al centro. Me tocó conocer una joven de 17 años de edad que en una ocasión entró en pánico porque necesitaba ir al centro. Se encontraba en una colonia pues no tan retirada. Y lo mejor que pudo hacer fue en ese momento hablarle con mucho temor a sus padres, y decirle, ¿cómo le hago para ir al centro? Pero con un terror enorme, sabiendo que todos combis, camiones, vienen al centro de Tepic. No hay ninguno que no. Bueno, para esto, déjame decirte lo siguiente. Con esto yo me di cuenta
cierto grado de sobreprotección, de sobreprotección que los padres generan en los hijos al grado de volverlos inútiles para sí mismos, y los padres tienen que acudir a resolverles. La sobreprotección es una forma de violencia hacia los hijos. La sobreprotección es una forma de violencia porque le resta, o no le permite, mejor dicho, desarrollar habilidades de la vida cotidiana para enfrentarse al mundo, lo cual vuelve a las personas totalmente vulnerables. Y el día que no estén los padres para resolverle a los hijos, ¿qué van a hacer los hijos? La sobreprotección es una forma de violencia hacia los hijos. Es una forma de violencia. Al volverlos inútiles para sí mismos, es una forma de amedrentarlos. Entonces, muchos padres utilizan el argumento de: es que yo me parto la madre trabajando para darte lo que yo no tuve. Oye, cabrón, ¿y en qué momento? ¿Y en qué momento te dije que yo necesito lo que a ti te faltó? ¿En qué momento? Yo no te dije eso, que tuvieras que partirte la madre para que me dieras lo que a ti te faltó. ¿Qué significa eso? Que tú me des a mí lo que a ti te faltó. ¿Qué te hace pensar que a mí también me falta eso? ¿Qué te hace pensar eso? Lo que a ti te faltó no significa que a mí también me falte. Hay padres que dicen: no valoran que uno se parte la madre, no valoran que uno está chingando. A ver, espérame, cabrón. Cuando decidiste convertirte en padre, esa era tu obligación. Los hijos no le deben nada a sus padres. Nada. ¿Por qué? Porque cuando decidiste convertirte en padre, se convirtió en obligación tuya hacerte cargo de tus hijos. Los hijos, lo que gastas en ellos no es ninguna inversión. Porque hay padres tan desgraciados e hijos de puta que todavía quieren que sus hijos los mantengan a ellos y quieren para que mis hijos me saquen de pobre. Perdóname, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que los hijos se sientan con la obligación de mantener a sus padres. Para nada. Tú como padre sí tienes la obligación de mantener a tus hijos. Eso sí es de esa manera. Tus hijos no te deben nada. No te deben nada. Tus hijos van a valorar si los motivas mediante el amor. Mediante el amor. No mediante el chantaje. Porque el chantaje genera disgusto. Y el amor genera placer de estar con los padres. El amor genera placer de estar con los padres. Entonces tú como hijo no le debes nada a tus padres. Si es por amor, complace a tus padres en todo lo que quieras. En todo lo que quieras. Pero los padres tienen la obligación de cuidarse a sí mismos y de cuidar a sus hijos. Tienen esa obligación. Los hijos, o sea,
Le quieres cobrar la vida a un recién nacido que tiene apenas 6 meses de edad. Y al ver a ese pequeñito le quieres cobrar la vida. ¡Qué poca madre! Un pequeñito de 6 meses. Un pequeñito de 6 meses te debe que lo hayas traído al mundo. ¿Qué tipo de mentalidad perversa le hace creer a un pequeño de 7, 8 años que está endeudado con ella o con él y que tiene que estar ahí para toda la vida? O hasta los que dicen, yo te di estudios, cabrón, pues es tu obligación. Revisa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y revisa los derechos de los niños. Es tu obligación darles estudios. Es tu obligación. No tienes por qué echarles en cara. No tienes por qué echarles en cara algo que es tu obligación, güey. Agarra el pedo, compa. Cuando los hijos voltean a ver a sus padres con amor, ni se diga. Pero a ti que me estás viendo te doy la siguiente recomendación. En este momento de tu vida, comienza a cuidar de ti y de tu cuerpo para que cuando tú seas viejo, tu cuerpo cuide de ti. Cuide de ti. Y no andes mendigando y valiendo madres a ver quién te cuida y para que de viejo sigas disfrutando el mundo. Para que sigas disfrutando el mundo. Yo, en lo personal, quisiera llegar a los 70, 80 años y con la energía suficiente para seguir disfrutando el mundo. No para andar mendigando a ver quién me quiere cuidar. No, yo quiero seguir disfrutando de la vida, independientemente de la edad. Entonces, es un acto perverso que posteriormente, si los hijos tienen hijos, repiten el mismo patrón, ¿no? Para que me cuiden, para que me cuiden. Algún problema se tiene con la percepción hacia la soledad. Aquí es donde se genera algo que conocemos como la alteración del yo. ¿Qué es la alteración del yo? Sucede un trauma, y cuando sucede ese trauma, la gente va desarrollando su personalidad conforme al trauma le va permitiendo. Y a eso se le conoce como alteración del yo. El trauma que viví manipula mi forma de desarrollar mi yo. Manipula mi forma de desarrollar mi personalidad. Es una personalidad alterada por un evento traumático y no por mi deseo, por mi deseo, por mi placer y por llevar una línea vital de lo que yo quiero. Entonces, cuando vivimos un trauma y nuestra personalidad la desarrollamos conforme al trauma que vivimos, a eso se le conoce como alteración del yo. Lo ideal es que vivamos, bueno, siempre va a haber traumas, siempre. No conozco una persona que no haya vivido un trauma. Un trauma se vive, pero hay personas que se atreven a enfrentar el trauma y hay gente que no se atreve. Y ese es nuestro deber, enfrentar lo que nos ha sucedido. Porque si el trauma nos hace ver la soledad como algo negativo, vamos a tratar de encubrir esa soledad. Vamos a tratar de encubrir esa soledad con lo primero que tengamos a la mano y con lo más vulnerable.
¿Cómo? Pues los hijos, fácil, yo los voy a moldear como yo quiera, ¿no? Entonces, conforme a mi trauma, yo crío a mis hijos para que se queden conmigo. Y eso no es saludable. Para nadie. Ni para los hijos ni para los padres. Entonces, el problema radica cuando criamos hijos para que se queden con nosotros para toda la vida y no. Y las cosas serían diferentes si criáramos hijos para que emprendan su vuelo. Para que se vayan y disfruten de su vida. Si mi hijo se ha de quedar conmigo, que sea porque él lo desea, porque yo lo motivé con el amor que le di y no con el miedo que le inculqué. Entonces, papá, mamá, si estás cometiendo algunas de estas acciones que sabes, porque se sabe, no digas que no, se sabe que generan miedo, culpa, sensación de deuda en tus hijos, y lo estás haciendo a pesar de saber lo que está generando en tus hijos, eso se le conoce como extorsión. Y eso es un delito. Pero está subdiagnosticado. Eso es algo que no se ve. Y que los padres se aprovechan de esa situación. Y eso es una forma de violencia hacia los hijos. Como padre, como madre, tienes la obligación de trabajar en ti para que tanto tú como tus hijos sean felices. Y como bien menciona aquí Ana Arreola, si no lo trabajas, esto es un acto totalmente egoísta y lo peor, perverso. Estás usando la perversión para tu placer, sin tener la más mínima empatía con tus hijos. Entonces, aquí es donde todos tenemos trabajo en nosotros mismos para poder permitir que los demás también sean felices, porque somos seres sociales y eso no se nos va a quitar. Pero a veces el miedo que tenemos tan solo de confesarnos las cosas a nosotros, a veces, o en muchas ocasiones, mejor dicho, por no trabajar en nosotros, dañamos a los demás. Y no es justo que los demás vayan a terapia por alguien que debió de haber ido a terapia. No es nada justo. Se nos fue el tiempo, se nos fue pero rápido. Ya extrañaba que fuese lunes, pero ya estamos estrenando año 2022, y espero que les haya gustado el live de hoy. Voy a intentar subir hoy mismo el video a YouTube y a Spotify para que ya lo puedan disfrutar mañana muy temprano. Y bueno, en unos minutos más me comprometo a dejarles el tema del próximo lunes para que no se lo pierdan. Y recuerden, aquí estamos conectados todos los lunes 9 de la noche, hora del centro de México. Y no se les olvide, chicos, visiten la página. Ya dejé una publicación fijada, clavada, ahí. Ya está la información disponible del congreso que vamos a hacer de manera presencial en Puerto Vallarta, Jalisco, los días 12, 13 y 14 de abril. Así que quien
Quien desee inscribirse, ya está la información fijada en la página, ya la pueden revisar. Y si se animan a acudir al Congreso, nos vemos de manera presencial en Puerto Vallarta, Jalisco. Conseguimos un hotel en el cual, si se inscriben, les vamos a otorgar una clave de registro, con la cual el hotel les va a otorgar a ustedes un descuento especial por acudir al Congreso. Es un hotel todo incluido. Todo incluido. El Crown Paradise va a estar buenísimo. Joseph Nobel Freud va a ser uno de nuestros ponentes. Investíguenlo. Nos vemos en Vallarta en abril de forma presencial. Que pasen todos muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes.